La historia comienza con la aparición de Hingan como una entidad demoníaca rodeada de una aura roja ominosa que infunde un profundo temor en los corazones de todos los que lo veían. Los gritos estallan de inmediato, advirtiendo de su aparición y exigiendo que se informe de inmediato al líder de la Alianza Murum. De repente, sin previo aviso, la orden del comandante resuena a través de una transmisión de voz, ordenando a todos los miembros de la Alianza que lancen un ataque directo a gran escala contra Hingan. El comandante admite que esta orden inevitablemente los conducirá a la muerte, pero justifica su difícil decisión con la necesidad de detener a este demonio a toda costa, instándolos a sacrificar sus vidas para proteger a las generaciones futuras. En respuesta a su orden, los guerreros vitorean, declarando su obediencia absoluta y cargan hacia su destino cierto sin temor, creyendo que sus nombres serán inmortalizados en los anales del mundo de las artes marciales. Uno de ellos trata de levantar la moral de su camarada, diciendo que no importa cuán demoníaco sea el poder de Hingan, todavía es humano, y si se unen, pueden derrotarlo. Entonces todos atacan, gritando por su muerte. Pero la batalla revela rápidamente el poder abrumador y destructivo de Hingan. Los guerreros no pueden siquiera resistir su aura demoníaca, incluidos los luchadores expertos y los miembros de alto rango que ni siquiera pueden acercarse a él. Se observa que su energía interna se vuelve terriblemente más fuerte con cada alma que cosecha. Con un solo y violento golpe de espada, Hingan elimina a todos los soldados a la vez. En otra parte, lejos del campo de batalla, uno de los líderes grita al comandante de la Alianza exigiéndole que ordene a las tropas que se retiren de inmediato. Revela que el equipo de investigación ha descubierto una horrible verdad. Hingan ha hecho un pacto con un yokai de primer grado que habita en las profundidades del infierno. Explica que este pacto dicta que las almas de las víctimas de Hingan se conviertan en ofrendas. Y a cambio, obtiene el poder del yokai, lo que significa que cuantos más miembros de la Alianza mate, más imparable se vuelve. El comandante de la Alianza responde fríamente, ordené a todos que lucharan, pero ustedes todavía están aquí como cobardes. El otro líder le ruega que escuche y comprenda su intención, advirtiéndole que el peor de los casos es que el yokai descienda al mundo humano usando el cuerpo de Hingan como recipiente. Le recuerda que ni siquiera el demonio celestial puede detener a un yokai de este grado, suplicándole una vez más que ordene una retirada. El comandante de la Alianza ignora todas estas súplicas con una sonrisa misteriosa e inquietante, comparando la situación con un lujoso banquete que debe servirse a un huésped de alto rango. Ante la confusión y el asombro del otro líder, el comandante de la Alianza revela su horrible plan real, admitiendo que pasó 500 años buscando a un humano que pudiera ser un recipiente perfecto para el señor Raksasa. Para asegurarse de que este recipiente hiciera el pacto demoníaco, él mismo aniquiló a todo el clan de Hingan para que no le quedara nada más que odio y un deseo de venganza. Luego lo empujó a cometer asesinatos sin fin hasta que su cuerpo se volvió capaz de contener al señor Raksasa dentro de él. En ese momento, los presentes descubren que el que se hace pasar por el comandante de la Alianza es en realidad un Imuji disfrazado, y le preguntan en estado de shock qué le hizo al comandante real. Pero él se burla de ellos, llamándolos tontos traicioneros. Tras el descubrimiento de su verdadera identidad, el Imuji ataca a los guerreros atónitos, burlándose de ellos al revelar que el comandante que habían seguido fielmente durante décadas no era otro que él. En ese momento, un poder inmenso e insondable estalla, y el señor Raksasa, un yokai, raro incluso en el infierno, se materializa en su forma completa, distinguido por un aterrador tercer ojo. El Imuji asume su verdadera forma como una serpiente gigante y se inclina ante su nuevo amo, declarando su completa lealtad y diciéndole que será su fiel sirviente que logrará sus grandes ambiciones. Raksasa pregunta si el Imuji está preparado para hacer cualquier cosa por él. Y cuando el Imuji confirma con entusiasmo, Raksasa simplemente le ordena que muera. El Imuji está completamente sorprendido y pregunta por qué. En ese momento, la conciencia original de Hingan habla a través del cuerpo controlado por Raksasa, revelando que perdió a su esposa, a su hija y a todo su clan, y que vendió su alma al demonio con un solo propósito, matar al Imuji que destruyó su vida. El Imuji se llena de sorpresa y terror, incapaz de creer cómo un alma humana débil aún podía permanecer dentro de este cuerpo demoníaco. Después de que finalmente se logra su venganza, Hingan siente que todo ha terminado, y el recuerdo de su amada familia pasa ante él como un carrete de película final. Pero de repente, la verdadera voz de Raksasa se dirige a él, felicitándolo por su venganza y expresando admiración por su uso de la técnica de devorar almas en sí mismo para ganar el tiempo necesario.
Rakshasa fríamente le recuerda que, de acuerdo con su contrato, ha llegado el momento de que ofrezca su cuerpo por completo, invitándolo a aceptar su destino voluntariamente y disfrutar de la felicidad eterna que recibirá cuando se convierta en parte de un ser supremo. Hingan rechaza esta felicidad con absoluto desdén, afirmando que nunca le permitirá cruzar al mundo humano. Rakshasa se burla de él, preguntándole si cree que pasará pacíficamente al más allá después de todos los asesinatos que ha cometido. Amenaza con que sufrirá en los fuegos del infierno durante incontables eones o peor, que el propio rey Yama podría borrar por completo su alma, lo que significa que se reduciría a la nada absoluta. Inesperadamente, Hingan encuentra que la idea de convertirse en nada es lo más maravilloso que ha escuchado en mucho tiempo. Luego, en un movimiento repentino, se apuñala con su espada, obligando al espíritu de Rakshasa a salir del cuerpo que ha caído al suelo. Rakshasa se enfurece y se niega a dejar que el recipiente que tanto le costó encontrar se desvanezca tan fácilmente. Promete que encontrará una manera de forzar su reencarnación y lo encontrará de nuevo en su próxima vida. La voz enojada de Rakshasa continúa, afirmando que incluso si pasan cientos o miles de años, su contrato seguirá vigente mientras exista el alma de Hingan. Luego, la escena cambia a la era moderna donde la reencarnación de Hingan aparece en la forma de un hombre llamado Hon Do-Hin, caminando por las calles de una bulliciosa ciudad moderna. Do-Hin se sumerge en una horrible pesadilla en la que revive el doloroso recuerdo de la matanza de su clan, mientras que Hingan se encuentra indefenso, sin poder hacer nada más que gritar por la intensidad de su dolor y rabia. Ve a Limuji en su forma humana masacrando brutalmente a los miembros de su familia. La pesadilla termina con el Limuji de pie sobre el cuerpo exhausto de Hingan, diciéndole fríamente que todo lo que sucedió fue su propia culpa porque era débil. Do-Hin se despierta de su sueño en pánico, jadeando y empapado en sudor. La chica a su lado le pregunta con preocupación si está bien y le pregunta si tuvo otra pesadilla. Do-Hin le dice que últimamente ha estado teniendo el mismo sueño una y otra vez, pero lo atribuye al agotamiento. La chica expresa su profunda preocupación y le pregunta de nuevo si cumplirá su promesa de dejar su trabajo actual, explicando que no quiere verlo lastimarse ni lastimar a otros. En medio de su conversación, suena el teléfono de Do-Hin y responde una llamada de su jefe quien le ordena que vaya de inmediato a lidiar con la tripulación de Hou Yang. La chica le pregunta preocupada si va a salir a una hora tan tardía. Do-Hin confirma que ha surgido una emergencia en el trabajo, pero le promete que esta será su última misión y que dejará este mundo oscuro para siempre después, declarando que ya no vivirá como un monstruo. La escena cambia para aparecer donde dos pandillas se enfrentan en una atmósfera tensa. Heu Taesong, el jefe de Do-Hin, le sugiere a su rival Choi Ho-jung que eviten una guerra total que podría dañar a sus familias, involucrar a la policía y exponerlos en las redes sociales. En cambio, propone resolver los asuntos a través de un duelo uno a uno entre sus mejores luchadores. Ho-jung acepta la propuesta con la condición de que el bando perdedor ceda por completo el control de los muelles. Luego se burla de Taesong, preguntándole si está depositando toda su confianza en su luchador apodado el Ghoul. Taesong responde con calma que ha traído un novato muy fuerte para esta tarea. Ho-jeong le pregunta a Do-Hin si puede manejar a su oponente que parece fuerte, y Do-Hin responde con total confianza y calma que no importa quién sea el oponente. Frente a la tripulación de Taesong, los miembros de la tripulación de Ho-jeong se preguntan si este joven es el legendario Ghoul de Taesong, y señalan que es mucho más joven de lo que esperaban. Mientras intercambian rumores de que él mismo metió a 10 miembros de la pandilla Baekhyun en el hospital, el luchador novato de la tripulación de Hou-Yan los mira con desdén y llama patético al título de Ghoul de Taikang. El luchador piensa para sí mismo, burlándose de estos matones que son pura charla, considerándolos nada más que escoria callejera que lucha en los callejones. Recuerda con amargura el hecho de que a pesar de haber sido expulsado, una vez fue clasificado como profesional y lamenta su situación actual, afirmando que si no fuera por sus crecientes deudas, nunca habría puesto un pie en un lugar como este. Durante la pelea, el luchador profesional forma su estrategia ofensiva en su mente. Después del intercambio inicial de golpes, ve que su oponente no tiene habilidades especiales, tal como esperaba. Con exceso de confianza, el luchador agarra la cabeza de Do-Hin, creyendo que ha tomado el control total de la situación y le da una poderosa patada en la cara, declarando que la pelea ha terminado y que lo tiene completamente bajo control. Luego lo agarra por detrás, se burla del apodo de Ghoul e insolentemente lo invita a visitar su gimnasio privado para que pueda enseñarle los principios de la lucha real.
Do-Jin responde con una extraña calma que agradece la oferta, pero que odia los pisos de los gimnasios. Añade que huelen mal y son demasiado blandos. Y en un instante, cambia las tornas y arroja a su oponente al suelo con una fuerza impactante. El luchador profesional grita de dolor. Do-Jin se pone encima de él y levanta su puño para golpearlo, y el luchador se da cuenta de la gravedad de la situación y trata desesperadamente de protegerse. Do-Jin asesta un golpe feroz al cuerpo de su oponente, y el luchador gime por la fuerza del golpe. Do-Jin continúa su brutal asalto, agarrando el pelo de su oponente y golpeando repetidamente su cabeza contra el suelo. En el otro lado, el líder de la tripulación de Do-Jin sonríe y declara que el duelo está resuelto. El líder de Hou-Yong se queda atónito mientras se burla de que el luchador profesional que trajo ha sido completamente aplastado. Uno de los hombres de Hou-Yong sugiere esperar un poco, pero Choi lo silencia, diciendo que se acabó, y agrega que no son atletas, sino verdaderos luchadores callejeros. Explica que en una pelea real, la batalla termina una vez que alcanza este nivel de violencia, independientemente de las técnicas de artes marciales. Uno de los hombres de Hou-Yan se burla de Do-Jin por agarrar el pelo de su oponente como una niña, pero rápidamente se da cuenta de que algo extraño está sucediendo. En el suelo, el luchador profesional se da cuenta de que está completamente indefenso. Cada vez que intenta retroceder, el agarre de Do-Jin se cierra sobre él como un tornillo de banco. Recuerda que cuando trató de derribarlo, Do-Jin lo aplastó con un peso inesperado e inmenso. Entonces Do-Jin le da una patada en la pierna, haciéndolo gritar de agonía. Do-Jin continúa golpeándolo sin piedad, y con los ojos vacíos de cualquier expresión, continúa con su ataque salvaje. De repente, las palabras de su amada, quien le pidió que no se lastimara a sí mismo ni a los demás, resuenan en su mente. En el último momento, su mano se detiene en el aire antes de dar otro golpe. Entonces Do-Jin se levanta y declara que la pelea ha terminado, terminando el duelo en sus propios términos. Después de que termina el duelo, Heu Tai-Sian felicita a su luchador, Do-Jin, por un trabajo bien hecho, luego se dirige al líder derrotado, el señor Choi, y declara oficialmente que el puerto ahora está bajo el control de su tripulación. Do-Jin piensa para sí mismo que finalmente ha terminado y toma la firme decisión de que ya no lastimará a nadie y vivirá una vida normal. En otra parte, una figura misteriosa siente la presencia de la reencarnación de Jin-Gan, dándose cuenta de que ha aparecido en este mundo. Pero en el almacén, el señor Choi se levanta y se burla de la declaración de Do-Jin, señalando que su oponente todavía está respirando mientras coloca su pie sobre su cabeza. Choi declara con una dura filosofía que en el mundo de los gánsteres, una pelea continúa hasta que alguien muere, y lo que hacen no es un deporte, acusando a Do-Jin de tratar de tomar el camino fácil al abstenerse de completar el trabajo por completo. Luego le presenta una elección final, matar al luchador derrotado y obtener el puerto o negarse y no obtener nada. Choi se acerca a Do-Jin y le pregunta amenazadoramente si entendió, llamándolo por el apodo de El Ghoul. Do-Jin permanece en silencio, lo que enfurece a Choi, quien exige una respuesta, y rápidamente pierde los estribos por completo amenazando con matar a Do-Jin en el acto por ignorarlo. Pero Tae-son interviene justo a tiempo, diciéndole al señor Choi que su luchador no está respondiendo porque está diciendo tonterías. Luego, blandiendo un cuchillo, aconseja a Choi que deje de avergonzarse a sí mismo y sugiere que terminen las cosas como hombres respetables. Choi se burla de la idea del respeto, preguntándose cómo puede mantener la calma mientras Tae-sung habla de esta manera, a lo que Tae-sung responde con calma que Choi fue quien empezó a hablar basura primero. Luego se gira hacia Do-Jin para confirmar sus palabras. Finalmente, Do-Jin habla, pero no a ellos. En cambio, les pregunta confundido, ¿de verdad no pueden ver eso? Tai-Sian le pregunta, desconcertado, de que está hablando mientras Do-Jin señala algo que solo él puede ver. De repente, un aura de llama azul celeste aparece ante él mientras sus ojos brillan en blanco. La confusión de Tai-Sian aumenta, preguntándose de qué llama azul está hablando y qué está sucediendo de repente. Do-Jin se da cuenta de que esta llama ha aparecido ante él y lo ha paralizado como si estuviera atrapado en una pesadilla. Escucha la voz de Raksasa en su mente, dirigiéndose a él como la reencarnación de Jin-Gan y diciéndole que ha llegado el momento de honrar su contrato. De repente, el aura azul se filtra en su cuerpo, y Do-Jin es golpeado por la conmoción y un dolor intenso. Empieza a atragantarse y convulsionar, y Tae-Siewon corre hacia el preocupado, preguntándole qué le está pasando. Do-Jin murmura, con los ojos fijos en la nada, que la llama está entrando en su cuerpo.
Sus recuerdos regresan a su vida pasada, donde estaba arrodillado en medio de los cadáveres de los miembros de su clan asesinados, abrazando el cuerpo de su esposa, llorando y culpándose a sí mismo por su debilidad, admitiendo que no pudo protegerlos. Mientras está en ese estado de desesperación, una voz misteriosa le pregunta si quiere venganza. La llama azul, Raksasa, aparece ante él y se ofrece a concederle su poder, proponiendo que hagan un pacto y pidiendo una ofrenda a cambio. Hingan cree que esta alucinación recurrente representaba su profundo deseo de venganza. Aprieta los puños con fuerza y acepta la oferta, asegurándole a Raksasa que le dará una ofrenda ya que tiene muchos bastardos a los que desea muertos. Hingan le ruega a la llama azul, a Raksasa, pidiéndole que forje el pacto y le conceda su poder. Raksasa responde y le dice que recuerde bien los términos del acuerdo a partir de ese momento. Le asegura que incluso si su cuerpo se descompone, mientras su alma permanezca, este pacto durará para siempre. Mientras la energía azul fluye hacia la mano de Hingan, Raksasa declara que Hingan se ha convertido en su sirviente eterno, y Hingan grita por el dolor del poder que fluye hacia él. Mientras la llama azul lo consume, Raksasa le dice que ya no es humano, sino que se ha convertido en un monstruo. Raksasa le informó que el pacto estaba completo. Raksasa explica que a partir de ahora, cada ser que muera a manos de Hingan, ya sea un pequeño insecto, un rey o incluso un dios, se convertirá en una ofrenda para él, y Hingan aparece después de obtener su poder con sangre brotando de sus ojos. A cambio de estas ofrendas, Raksasa le concederá el poder de la estrella demoníaca tirana, un poder temido por todos los seres en la tierra. Raksasa concluye su oferta concediéndole todo su poder, que se manifiesta en una majestuosa forma demoníaca de 3 ojos. Pero Raksasa le advierte severamente, diciéndole que recuerde que en el momento en que su poder exceda la capacidad de su cuerpo para resistirlo, el propio Hingan también se convertirá en una ofrenda. Esto causa que Du-Jin en el presente se sorprenda al revivir este recuerdo. Mira sus manos temblorosas, preguntándose qué acaba de ver, seguro de que su cuerpo estaba en llamas hace apenas unos instantes. El señor Choi se burla de él, acusándolo de estar loco por gritar repentinamente por su cuenta. Pero Do-Jin se levanta y agarra a Choi, desafiándolo a ver por sí mismo si ha perdido la cabeza o no. Choi está asustado mientras alguien da un paso adelante sugiriendo que resuelvan el asunto ahora en una batalla total. De repente, se escucha el sonido de las sirenas de la policía, interrumpiendo la tensa confrontación. Tae-sung detiene al señor Choi, que estaba a punto de sacar su arma, y con calma le dice que la campana para el final del asalto ha sonado, sugiriendo que terminen las cosas por hoy y organicen otra reunión. Choi acepta reunirse de nuevo, pero añade una amenaza de que los derechos para gestionar el puerto y sus vidas estarán en juego la próxima vez. Después de que se van, Do-Jin se disculpa con Tae-sung por causar que la situación se intensificara, pero Tae-sung le asegura que habrían encontrado cualquier excusa para empezar una pelea de todos modos. Tae-sung le pregunta a Do-Jin con preocupación qué le pasó antes, ya que parecía que había visto un fantasma. Do-Jin responde que no es nada, afirmando que solo ha estado un poco cansado últimamente y que tiene sueños extraños. En otro coche, Choi se pregunta qué tipo de poder posee Do-Jin. Mientras tanto, Choi recibe una llamada telefónica y responde nerviosamente a alguien llamado Sr. Pei. Choi intenta tranquilizar al Sr. Kue sobre los derechos de gestión del puerto, prometiendo recuperarlos pronto. Pero el Sr. Kue expresa su insatisfacción, señalando que sin el puerto, Choi no puede cumplir con las cuotas de entrega requeridas. Amenaza con que si esta situación continúa, será difícil seguir trabajando con él. Choi entra en pánico y le ruega al Sr. Kwai que le dé más tiempo, prometiendo cumplir con las cuotas por cualquier medio necesario. Por teléfono, Choi Ho-jung le estaba rogando a una persona llamada Sr. Kwai, recordándole que había hecho todo lo que se le pedía hasta ahora, y continúa suplicando pidiendo más tiempo. El Sr. Kue acepta a regañadientes, dándole un plazo decisivo final antes del amanecer del día siguiente, ordenándole que tome el control del puerto antes de que expire este plazo. Luego termina la llamada con una clara amenaza de que cambiará de proveedor si Choi llega incluso un momento tarde. Después de terminar la llamada, Choi murmura enojado, llamando al señor Wai un monstruo, luego le pregunta a su conductor cuándo es el amanecer, que el conductor estima que será alrededor de las 6 de la mañana. Choi le ordena a su conductor que averigüe la hora exacta, declarando que deben aplastar a la facción de Tai-san de inmediato, añadiendo sombríamente que si no lo hacen, todos morirán bajo la ira del señor Pei. Mientras tanto, Do-Jin llega a su apartamento y llama a su amada Yuha, pero encuentra el lugar inusualmente vacío.
Inmediatamente dándose cuenta de que algo anda mal, Do-jin permanece en alerta máxima, esperando que el peligro esté al acecho. De repente, alguien lo ataca por la espalda con un arma blanca, pero Do-jin bloquea rápidamente el ataque y le da una poderosa patada al asaltante, seguido de un rápido puñetazo para inmovilizarlo. Do-jin inmoviliza al atacante en el suelo, amenazando con sacarle el ojo si no habla, y le pregunta bruscamente dónde está la mujer que estaba en el apartamento. Otra persona emerge de las sombras, comentando con admiración que Do-jin logró derrotar al primer atacante con facilidad a pesar de su habilidad, tal como dicen los rumores. El recién llegado se presenta como Hil Tae-sieu, el comandante de operaciones de la facción Hou-jeong, y se disculpa sarcásticamente por tomar como rehén a la familia de Do-jin, describiendo sus acciones como bárbaras. Justifica sus acciones diciendo que estaban bajo órdenes superiores, revelando a Yuha, que está atada y amordazada. Do-jin se enfurece y jura matarlos a todos, a lo que Hil Tae-sieu responde fríamente, aconsejándole que no desperdicie emociones entre profesionales y afirmando que Do-jin es muy consciente de la naturaleza de la situación. Do-jin se calma a regañadientes y les pregunta qué quieren, ofreciéndose a sacrificarse por su libertad. Tae-sieu responde que normalmente esto podría ser suficiente, pero no hoy porque su líder ha tomado su decisión. Luego blande un cuchillo, anunciando que su líder ha decidido eliminar a toda la facción de Taeseong. Dándose cuenta de que no hay salida, Do-jin agarra la hoja del cuchillo con su mano desnuda, pidiéndoles que prometan que dejarán a Hoa en paz. Tae-seok promete que absolutamente no la matará. Hoa intenta gritar mientras ve a Do-jin sacrificándose por ella. Do-jin se disculpa con Yua en su mente por dejarla verlo en esta horrible situación después de que él había sido la causa de su constante preocupación. Aprieta la hoja con más fuerza, lamentando que estaba a punto de comenzar una vida normal, pero parece que este es el final. Encuentra algo de consuelo en el hecho de que es él quien morirá y no ella. Mientras está a punto de morir, Do-jin piensa que al menos este destino es diferente de la pesadilla que lo ha atormentado durante mucho tiempo. Los asesinos lo invadieron, cubriendo su cuerpo de puñaladas. La escena muestra el cuchillo hundido profundamente en su cuerpo. Hil Tae-sieu ordena a sus hombres que dejen la limpieza a los especialistas y se dirijan inmediatamente a su líder, enfatizando la necesidad de terminar todo antes del amanecer. Cuando uno de sus hombres pregunta qué hacer con la mujer, Tae-seok responde con desprecio, preguntándose si siquiera es necesario hacer la pregunta. Les ordena que se la lleven con ellos, justificándolo diciendo que no pueden dejar atrás a un testigo. Añade que Do-jin también era un profesional y debería entenderlo, luego revela su engaño explicando que su promesa era mantenerla viva, no dejarla ir. Mientras Yuha lucha, uno de los gángsters le ordena que deje de resistirse. Sonríe con picardía y le dice que lo piense positivamente porque recibirá una atención especial. De repente, siente una mano agarrando su pierna desde abajo y mira hacia abajo en shock para descubrir que Do-jin aún no está muerto. A pesar de su grave herida, Do-jin apuñala la pierna del hombre con fuerza, y el hombre grita de dolor deseando que Do-jin simplemente hubiera muerto en silencio. Entonces Geo Tae-seok nota con horror que el hombre está tratando de sacar el cuchillo de su cuerpo y le grita que no lo haga. Hil Tae-seok comenta admitiendo que herir la arteria con tanta precisión mientras está inconsciente hace que Do-jin sea digno de ser llamado un demonio, ya que la escena muestra a Do-jin y al hombre empapados en su sangre después de que Do-jin lo apuñalara con el mismo cuchillo. Hil Tae-seok levanta la cabeza de Do-jin y le corta la garganta, deseándole descanso en el infierno. Uno de los gángsters restantes les ordena que se muevan rápidamente, y otro pregunta qué hacer con Dok Hye-woo, el herido. El líder responde que alguien cuya arteria femoral está cortada muere en 2 minutos y ordena que se notifique a los limpiadores para que se encarguen de él mientras Dok Hye-woo exhala su último aliento, sintiendo un frío mortal. La escena muestra el cadáver sin vida de Do-jin. Se escucha la voz de Raksasa comentando sobre la muerte de Do-jin diciendo, ¡qué encomiable! Raksasa siente una conmoción, preguntándose cómo sucedió esto tan rápido. La voz de Raksasa resuena una vez más diciendo, para hacer una ofrenda. En otro lugar, Hil Tae-seok recibe una llamada del líder Choi, diciéndole que la misión está completa y que están en camino hacia él. De repente, Geo Tae-seok escucha algo caer desde arriba. Ordena a sus hombres que enciendan las luces. Cuando las luces se encienden, Geo Tae-seok se queda atónito y se pregunta si lo que está viendo ante él es realmente un demonio. Hil Tae-seok se queda en shock, preguntándole a la criatura que tiene delante, ¿qué eres? Do-jin aparece, de pie,
habiendo regresado a la vida con extrañas marcas parecidas a venas que se extienden por su cuello, mientras que la voz de Raksasa explica que dado que Do-jin ha hecho una ofrenda de acuerdo con el pacto, le concederá su poder. Mientras tanto, en un bar tranquilo llamado Hextaro, la camarera da la bienvenida a Tai Xiang, diciéndole que ha pasado mucho tiempo y preguntándole si quiere su bebida habitual. Tai Xiang se pregunta cómo este lugar siempre está vacío cada vez que viene, comentando que el hecho de que el bar permanezca abierto hasta ahora es un milagro. La camarera responde que es gracias a personas como el que creen en las cartas del tarot. Mientras les sirve su bebida, Tai Xiang señala que parece estar llamándolo un tonto que cree en las supersticiones, pero ella lo niega suavemente, asegurándole que es un cliente habitual y valioso. Tai Xiang admite que aunque empezó a visitar el lugar por diversión, sus lecturas nunca han sido erróneas ni una sola vez. Añade que todas las cartas que ha sacado hasta ahora han sido buenas, y la camarera responde humildemente que es solo buena suerte que le sucedió a un hombre competente. Tai Xiang critica en broma su humildad, diciendo que es por eso que no tiene clientes y la insta a reconocer el mérito de la carta. La camarera explica que las lecturas solo tienen sentido como entretenimiento, luego se ofrece a que él saque algunas cartas. Tai Xiang acepta y elige 3 cartas de la baraja. Cuando mira las cartas, la expresión de la camarera se vuelve seria y preocupada, lo que Tai Xiang nota y le pregunta al respecto. Ella revela la primera carta que representa el pasado y explica qué significa victoria. Luego revela la segunda carta, la estrella que representa el presente, y la interpreta como que sus victorias han continuado y que actualmente vive en un estado de satisfacción y prosperidad. Finalmente, revela la tercera carta, la torre, que representa el futuro, e indica que significa cambio. Ella resume la lectura, explicando que debido a sus victorias pasadas, experimentará un gran cambio en el futuro. Tai Xiang se siente aliviado, pensando que no es tan malo como esperaba, pero la camarera agrega vacilante que la palabra cambio también puede significar ruina y explica que la carta de la torre tiene 2 posibles interpretaciones. Luego trata de aligerar el ambiente, recordándole que es solo por diversión. Tai Xiang permanece en silencio, con una mirada preocupada en su rostro antes de que la puerta del bar se abra repentinamente. Choi Ho-yeong entra con sus hombres, burlándose de Tai Xiang por estar sentado relajado, sin saber que este es el día en que muere. Tai Xiang responde con calma, burlándose de ellos por seguir trabajando a estas horas. Choi comenta enojado sobre la confianza y la compostura de Tai Xiang hasta el final, luego ordena a sus hombres que lo maten, y ellos lo atacan con sus armas. Comienza la pelea entre Tai Xiang y los hombres de Choi. Tai Xiang repele con éxito a un atacante, luego logra liberarse y correr hacia el baño mientras los hombres de Choi gritan que no lo dejen escapar. Choi les grita a sus hombres, recordándoles que terminen el trabajo antes del amanecer, y les ordena que atrapen a Tai Xiang y lo maten. Uno de los gánsteres lo sigue al baño, maldiciéndolo por correr como una rata, cuando de repente Tai Xiang aparece ante él desde la derecha. En el espacio reducido del baño, Tai Xiang continúa luchando ferozmente contra los hombres de Choi. De repente, con un movimiento rápido, hunde su cuchillo en el cuello de uno de ellos, cortándolo, lo que sorprende temporalmente a los demás. Tai Xiang se dirige a su rival, Choi, con un tono confiado, recordándole que solía ser un peleador con cuchillos y que debería entender bien el significado táctico de esta situación. Choi se da cuenta de inmediato de que Tai Xiang lo ha acorralado en la esquina derecha de la habitación. Tai Xiang explica que esta es la peor posición que puede enfrentar un peleador con cuchillos, una esquina derecha estrecha, y demuestra su punto despachando letalmente a otro atacante que intentó acercarse. Explica que esta posición obstruye la mano derecha del atacante debido a la pared, al tiempo que le da al defensor atrapado en la esquina total libertad para usar su cuchillo de manera efectiva. Tai Xiang agrega que solo hay una forma de superar esta situación, que es enviar a un peleador zurdo que sea más fuerte que el defensor. Luego le da una mirada significativa, indicando que el propio Choi es zurdo, como si insinuara que esta es su única oportunidad. Finalmente, Tai Xiang desafía directamente a Choi Ho-yeong, diciéndole que deje de sacrificar a sus hombres inocentes y que lo enfrente él mismo, hombre a hombre. Mientras tanto, Hil Tae-sung, que estaba observando los eventos, se sienta con sus hombres. El hombre mira a Do-jin de pie ante él, que parece extremadamente exhausto y está rodeado por un aura azul tenue y pregunta con asombro, ¿eres realmente un demonio? Luego le ordena a su conductor que acelere, y cuando el conductor duda por un momento, le grita que repita la orden. El coche acelera y choca con Do-jin. Do-jin rompe el parabrisas del coche con el cuchillo en la mano.
Los ocupantes del coche están aterrorizados. Do-jin irrumpe en el coche. Le corta la garganta al conductor y luego se mueve rápidamente al asiento trasero. El hombre se encoge en su asiento, temeroso del atacante que ha comenzado a entrar en el coche, y le suplica que no se acerque más. Do-jin cambia la dirección de su cuchillo y lo balancea, partiendo su cabeza en dos. Hil Tae-siewak comenta que Do-jin partió la cabeza de su colega con un cuchillo delgado de sashimi, no con un cuchillo de carnicero, lo que demuestra su brutal fuerza. Hil Tae-siewak, completamente acorralado, describe a Do-jin como un monstruo. Un coche aparece ante ellos, acelerando hacia ellos. Chocan con el coche, y la fuerza del impacto arroja a Do-jin lejos. Do-jin yace inmóvil en el suelo. Hil Tae-siuk logra salir del coche ileso, pero se da cuenta de que la colisión no tuvo ningún efecto en Do-jin, quien comienza a levantarse con calma como si nada hubiera pasado. El hombre misterioso piensa para sí mismo que es extraño morir, pero no muestra sorpresa de que Do-jin no haya encontrado su fin tan fácilmente. Luego se pone en posición de pelea y desafía a Do-jin con una voz firme. Do-jin se lanza hacia él rápidamente. Hil Tae-siuk analiza rápidamente los movimientos de Do-jin, notando que son amplios y poco refinados, lo que podría darle una pequeña oportunidad para un contraataque. Hil Tae-siuk se convence de que aunque su oponente es un monstruo, si ha perdido por completo la cabeza, entonces tiene la oportunidad de ganar. Pero es derrotado en la pelea y cae al suelo con un dolor intenso. Do-jin se para sobre él, levantando su cuchillo para dar el golpe final. Sin embargo, Hil Tae-seok logra bloquear el ataque en el último momento y dar un contraataque. Cree que ha encontrado una oportunidad para atacar, notando que el lado izquierdo de su oponente está completamente expuesto. Pero Do-jin se lanza hacia él con su cuchillo y lo apuñala profundamente, y Hil Tae-seok gime de dolor. Sin embargo, se da cuenta con sorpresa de que estaba seguro de que el cuchillo había estado en la mano derecha de Do-jin desde el principio. Entiende que fue atraído y que su oponente estaba apuntando a este resultado todo el tiempo mientras Do-jin lo agarra con fuerza. Do-jin le pregunta a Hil Tae-sieu fríamente, ¿qué le hiciste a Ho-ah? Hil Tae-sieu responde, preguntando si se refiere a la chica y le dice que la ofreció como sacrificio. Do-jin pregunta enojado qué significa sacrificio. Hil Tae-seok le dice que no se haga el tonto, señalando que Do-jin sobrevivió a que le cortaran la garganta y afirma que es igual que ese bastardo. Continúa hablando sobre el monstruo que les pidió que proporcionaran sacrificios, revelando la existencia de otra entidad malvada que controla las cosas. Mientras tanto, frente al bar hexagonal, uno de los hombres de Choi en servicio de guardia se pregunta si deberían entrar, pensando que está tardando demasiado en atrapar a Taeseong solo. Su compañero lo tranquiliza, diciéndole que solo tienen que seguir órdenes y vigilar la entrada, así que no hay necesidad de preocuparse siempre y cuando ya hayan entrado más de 10 hombres. Mientras hablan, un hombre misterioso con cabello largo y blanco y una máscara negra se acerca a ellos. Uno de los guardias lo detiene, diciéndole que el lugar está cerrado hoy y que debería irse a otra parte. El hombre enmascarado responde con calma que debe entrar porque tiene una cita. El guardia se burla, preguntándole si es sordo, mientras que su compañero le aconseja que evite problemas y lo deje ir. El primer guardia comenta sarcásticamente sobre la idea de tener una cita a esta hora, pero de repente grita con un dolor insoportable. Su compañero lo mira horrorizado y pregunta qué le pasa mientras las venas del cuello del guardia herido se hinchan aterradoramente. El guardia continúa gritando mientras una rama de árbol comienza a crecer fuera de su cuello de una manera horrible. En momentos, un árbol completo brota de su cuerpo, matándolo instantáneamente. El guardia restante se queda paralizado por el terror, preguntándose sobre la naturaleza de lo que acaba de ver. El hombre de cabello blanco sonríe mientras sostiene algo parecido a una semilla en su mano y repite con calma que les dijo que tenía una cita para reunirse al amanecer. El baño estaba lleno de los cadáveres de aquellos cuyas almas Taeseong había tomado. Los hombres de Choi han sido completamente derrotados, y uno de ellos tiembla, sosteniendo un cuchillo roto. Taeseong está victorioso sobre Choi, quien está gritando de dolor, y Taeseong comenta fríamente que enviaron a Choi a enfrentarlo porque es zurdo, confirmando que su plan había tenido éxito. Pero cuando sus ojos se posaron en el atacante, se dio cuenta de que no era Choi, y un sentimiento de arrepentimiento lo invadió. El asesino es arrojado con fuerza al suelo, gritando de dolor. Chae-kyeon le pregunta a Choi con un tono sarcástico cuánto tiempo seguirá enviando a sus seguidores, asegurándole que sabe que las cosas no terminarán así. Lo desafía a no ser un cobarde y a enfrentarlo él mismo,
pero en ese momento, uno de los hombres de Choi llega y le dice que ha traído lo que solicitó. Choi ordena a su hombre que ejecute el plan, y el hombre comienza a verter un líquido de un contenedor. Taeseon huele gasolina, dándose cuenta de su plan para incendiar el lugar. Choi se burla de él, aconsejándole que permanezca escondido adentro como una rata y promete asarlo vivo. Mientras Choi se prepara para encender su encendedor, el hombre de cabello blanco aparece detrás de él, tarareando una canción infantil sobre el amanecer. El hombre continúa caminando, tarareando con una calma escalofriante. Choi se da vuelta en estado de shock e incredulidad, llamando al hombre por el nombre de señor Kwei y preguntando cómo llegó hasta aquí. El señor Kwei responde con calma, recordándole a Choi que tenían una cita para reunirse al amanecer. Choi entra en pánico, tartamudeando una promesa de que está a punto de terminar y que cumplirá con su cuota requerida tan pronto como tome el control del puerto. Pero el señor Kwai le ofrece un ramo de flores, lo que solo aumenta la confusión y el asombro de Choi. Luego le agradece fríamente por todo su arduo trabajo y le dice que ahora puede retirarse, una siniestra indirecta de su fin. En otra parte, Do-jin pregunta con asombro, ¿es el señor Kwai un yokai? ¿Se está burlando de mí? Hil Tae-siewak le pregunta a Do-jin, ¿de verdad no sabes la verdad sobre ti mismo? Hil Tae-siewak le revela que es un ser que se alimenta de la carne y las almas de los humanos y que es el enemigo natural de la humanidad. Describiéndolo como un yokai, grita de dolor y shock, y ramas de árboles brotan horriblemente de su cuerpo mientras grita de agonía. El moribundo Hil Tae-siak revela que ese bastardo, el señor Kwe, vino a ellos hace unos años y les ofreció un trato. El trato era que él les salvaría la vida a cambio de la entrega de humanos a él. Añade que el señor Kwai los obligó a alimentar en secreto a sus propios hombres con una semilla maldita. Se lamenta de que su líder aceptara tontamente el trato a pesar de que era obvio que este sería su fin. Hil Tae-siewak le advierte a Do-jin que el señor Kwai le ofrecerá un trato similar y le dice que si quiere encontrarlo, debe ir a Heu Taesiang. De vuelta en el bar, el señor Kwai habla con el cadáver de Choi, diciéndole que no se sienta mal. Como agradecimiento, vivió 5 años más, añadiendo que le debe la vida por estos últimos 5 años. Entonces el señor Kwai se gira con una sonrisa y anuncia que tras despedirse de su predecesor, es hora de hablar de negocios. El señor Kwai pregunta con una sonrisa astuta, ¿eres mi nuevo socio, Tyson? Tyson lo mira desafiante y le pregunta qué es realmente. El señor Kwei responde que muchos nombres lo llaman en diferentes países, enumerando sus títulos como demonio, espíritu maligno, yokai y raksasa, pero aclara que en este país, generalmente se le conoce como yokai. Le dice a Taeseon que no se ponga nervioso, ya que solo ha venido a ofrecerle un trato. El señor Kwei explica su oferta, proponiendo presentarle a sus socios en Corea del Norte y China para que Taesian pueda usar el puerto para traer inmigrantes ilegales. Taesian comenta que la oferta parece más ordinaria de lo que esperaba, ya que pensó que le pedirían que vendiera su alma o algo similar. El señor Kwei explica que los yokai tienen sus propias circunstancias que les impiden comer humanos al azar, por lo que la ayuda de socios humanos es preciosa para ellos. Añade que la banda de Taeseon puede quedarse con todas las ganancias, y a cambio, todo lo que tiene que hacer es seleccionar a los humanos sanos de entre los inmigrantes, estableciendo una cuota para que le envíe 10 de ellos cada semana. Tae-sung le pregunta si su destino será el mismo que el del señor Choi si rechaza la oferta o no cumple con la cuota. El señor Kwei lo confirma, pero añade con confianza que está seguro de que Tae-yang vivirá mucho más que Choi porque es más competente e inteligente. Tae-yang sonríe y le dice que lo siente, pero hay 3 cosas que nunca venderá en su vida como gángster. Primero, la gente. Segundo, las drogas. Hace una pausa por un momento antes de mencionar la tercera cosa y antes de que pueda terminar su oración. El señor Kwai le corta la mano y le dice que se retracta de sus palabras sobre que es inteligente, pero añade que por eso lo admira más, ya que ha pasado mucho tiempo desde que conoció a un humano que no le temía. Mientras Tyson se ahoga, el señor Kwai le dice que le dará otra oportunidad especial. Le ofrece una extraña semilla con tentáculos y le ordena que se la trague. Promete que si lo hace, no solo perdonará su insolencia, sino que también restaurará su brazo derecho cortado. Pero Tyson comienza a reírse intermitentemente mientras se ahoga. El señor Kwei le pregunta por qué se ríe. Tyson responde que le parece divertido porque el señor Choi terminó siendo útil para algo después de todo mientras saca un encendedor. Tae-sung enciende el encendedor cerca de las manos del señor Kwei que lo están ahogando, prendiendo fuego a la gasolina derramada.
Mientras las llamas estallan a su alrededor, Tae-sung termina su oración anterior, declarando que la tercera cosa que nunca venderá, incluso si muere, es a sí mismo porque se niega a vivir como un cobarde. Grita que nunca lo hará, incluso si la muerte es el precio, y concluye con un grito final: nunca viviré como un cobarde. En medio de las llamas ardientes, el señor Wai se encuentra riendo histéricamente, sin ser afectado por el fuego que consume todo a su alrededor. Comenta sarcásticamente sobre la situación, considerando el acto de encender el fuego como un movimiento extremadamente divertido de Tae-seon. Luego lo llama tonto, asegurándole que una pequeña llama como esta nunca podría matarlo. Agarra al ardiente Tae-seon y se burla de él por repetir la frase de que no vivirá como un cobarde. Le dice que escuchar esas palabras le da aún más ganas de ver la miserable expresión en su rostro mientras se derrumba y suplica. Luego le susurra un hecho horrendo: aquellos que son quemados hasta la muerte no mueren directamente por el fuego, sino por la lenta asfixia por el humo. Parte del señor Kwei se transforma en una forma monstruosa con una enorme boca con colmillos, explicando que mientras Tae-seon pueda respirar, sufrirá el dolor de arder durante mucho tiempo antes de morir. Añade que el dolor vendrá en oleadas continuas, dificultando la pérdida de la conciencia, y que sentirá cada parte de su cuerpo siendo asado lentamente. Expresa su entusiasmo por ver la cara humillada de Tae-kang mientras suplica por la muerte. Pero de repente, uno de los hombres sobrevivientes de Tae-kang apunta la boquilla de un extintor de incendios al señor Kwei, sorprendiéndolo. El sobreviviente, que resulta ser Do-jin, habiendo llegado a la escena, le pregunta al señor Kwei con un tono helado: ¿eres ese monstruo? Do-jin se encuentra en una confrontación directa con el señor Kwei en medio del infierno, luego descarga el contenido del extintor de incendios en su cara, atrapándolo por sorpresa y golpeándolo en la cara con el propio extintor. Do-jin lo golpea directamente. Do-jin aprovecha esta oportunidad para agarrar al señor Kwei y preguntarle bruscamente dónde está la mujer que tomó como ofrenda. Sin embargo, el señor Kwei no pudo tolerar el insulto, así que le cortó la mano derecha a Do-jin. El señor Wai le pregunta sarcásticamente por qué le importa, asegurándole que va a morir de todos modos. De repente, los ojos de Do-jin brillan con un aura azul celestial y muerde al señor Wai con inmensa fuerza. El señor Wai está sorprendido por este poder, preguntándose si Do-jin había sido uno de sus aliados desde el principio. Pero descarta la idea, señalando que Do-jin no se parece a uno, y lo acusa de tratar de robar su ofrenda, que es Tae-seon. Se burla de él diciendo que es por eso que los monstruos de estos días son inútiles. Son tan débiles que ni siquiera pueden discernir el poder de su oponente. Le ordena que deje de vivir en esta desgracia y simplemente muera. El señor Kwai de repente siente que una cuenta que lleva consigo comienza a brillar y reaccionar. Se da cuenta de que esta reacción significa que un enlace al infierno está cerca. Le parece asombroso, señalando que algo así no le ha sucedido ni una sola vez en 300 años. Mira a Do-jin con una nueva comprensión, reconociendo que tiene un apoyo más fuerte de lo que pensaba. El señor Kwei se encuentra sobre el cuerpo inconsciente de Tae-seon y le dice a Do-jin que lo dejará vivir por hoy, pero se pregunta a sí mismo por qué la gente del infierno haría un trato con una criatura débil e insignificante como Do-jin. Luego camina hacia el árbol que creció del cuerpo del guardia, que lleva una fruta que se asemeja a una máscara, expresando su largo deseo de conocer a alguien del infierno directamente. Agarra la fruta, pensando que está seguro de que puede hacer cualquier cosa mejor que esa persona, insinuando su deseo de tomar el lugar de Do-jin. El señor Kwei sostiene la fruta como una máscara y habla como si alguien lo estuviera observando, invitándolos a contactarlo en cualquier momento. En otra parte, un coche llega a una instalación aislada, y un miembro del equipo de Hoyan se pregunta si este es el lugar previsto y si estos son los clientes con los que tratan. Su colega comenta que es extraño, preguntándose por qué un escondite de este tamaño se construiría en un lugar como este. Su colega explica que si estuvieran traficando humanos como esclavos, habrían construido la base cerca de la costa para facilitar el envío. Y si estuvieran comerciando órganos, no habrían construido algo tan grande y conspicuo. Luego le pregunta a su colega con curiosidad qué hacen los clientes con las personas que entregan, pero el otro le dice que no se preocupe por eso. Añade que solo tienen que hacer lo que se les dice, luego ordena a todos que descarguen la carga. En el camión de transporte, Yuha se sienta asustada en una esquina, y uno de los gángsters le ordena que se mueva y salga, amenazando con arrastrarla por la fuerza. Le grita en la cara, preguntándole si está sorda, y le ordena que salga inmediatamente. Su colega que había estado haciendo preguntas se da cuenta de que Juba está completamente inconsciente, mostrando signos de shock severo.
La mira con preocupación, preguntándose qué le hicieron. Sus recuerdos se remontan al pasado, donde se revela que en realidad es un policía encubierto, y recuerda una conversación con su jefe que lo felicita por graduarse segundo en su clase. Su jefe, Hank Seon-cheol, le explica que el primero de la clase llama demasiado la atención, y el que ocupa el segundo lugar es la persona perfecta para tal misión. Luego le ofrece la oportunidad de convertirse en un héroe para su país. El joven policía repite la palabra héroe, contemplando la oferta. El jefe le explica que los casos de personas desaparecidas se han acumulado durante años y que el equipo de Goyan tiene conexiones con organizaciones criminales extranjeras. Le asigna la misión de investigarlos infiltrándose en sus filas. Volviendo al presente, el policía encubierto piensa que después de un año de infiltración, la guerra de pandillas le ha brindado la oportunidad de participar en las operaciones de entrega. Gracias a eso, finalmente pudo presenciar la operación de tráfico de personas con sus propios ojos. Incluso llegó a la sede de sus socios superiores. Luego comienza a gritar, tratando de causar conmoción, y le grita a uno de los guardias que salga o lo matará. Piensa para sí mismo que notificó a su jefe en el camino y que el respaldo llegará en cualquier momento para terminar con esta pesadilla. En el interior, uno de los guardias se pregunta en chino qué está sucediendo afuera. De repente, los hombres del equipo de Hou-yan son atacados por sus clientes. Uno de ellos protesta, preguntando por qué están siendo atacados después de que hicieron todo lo que se les pidió. Uno de los atacantes de aspecto monstruoso responde que estas son las órdenes del jefe y que el trato con el equipo de Hou-yan ha terminado. Anuncia que ya no son socios, sino que se han convertido en productos. El líder del equipo de Hou-yan grita con ira e incredulidad, repitiendo la palabra producto. El atacante le dice que pelear es inútil y que debe aceptar su destino. Pero el líder del equipo se niega a rendirse y lo ataca con un cuchillo. Sin embargo, es derrotado inmediatamente con un solo golpe. El atacante se encuentra sobre él declarando que su coraje ya no tiene ningún valor como producto y ordena a sus hombres que lo tiren o lo den como regalo a uno de los clientes. Luego se dirige al resto de los miembros de la tripulación capturados y ordena que todos se conviertan en productos. En la instalación de tráfico de personas, se muestra a Juba atada y amordazada mientras uno de los secuestradores anuncia que el envío se realizará hoy. En una escena repugnante, los cautivos son obligados a vomitar al insertar un líquido viscoso en sus bocas. Uno de los cautivos, el policía encubierto, explica que fueron obligados a ingerir algo para inducir el vómito. Después de eso, lavan los cuerpos de los cautivos con mangueras de agua. Uno de los secuestradores habla con su compañero, preguntándole sobre el número de productos asignados para el socio, y el otro responde que son 2 piezas de grado premium. El primero ordena que las 2 piezas se empaqueten como premium y el resto como regular. Todos salieron por la puerta. Piensa para sí mismo que obligarlos a vaciar sus estómagos probablemente significa que los están preparando para el tráfico de órganos, y los llama lunáticos por hacer esto incluso con los miembros de su propia pandilla. Pero se aferra a la esperanza, asegurándose de que el respaldo llegará pronto. Se muestra a los cautivos siendo llevados con collares colocados alrededor de sus cuellos. El policía encubierto se acerca a Yuja, se disculpa por lo que sucedió antes y la anima a resistir y no rendirse. Entonces piensa que quizás en realidad se estaba diciendo esas palabras a sí mismo. Cuando entran en otra habitación, se horroriza al ver una pared llena de pequeñas jaulas, y en cada una hay un cadáver, e intenta negar su sentimiento de miedo. Do-jin se despierta en una cama preguntándose dónde está. Recuerda que estaba luchando contra ese bastardo, el señor Kwei. Una mujer le pregunta, ¿durmió bien? Do-jin le pregunta quién es ella. Ella le dice que es la dueña del bar de tarot que se quemó y añade que fue ella quien le salvó la vida de esas llamas. Concluye su presentación afirmando que es un exorcista que trata con yokai como él, le llama señor Yang Do-jin y declara que es un exorcista. Do-jin repite la palabra confundido y dice que ese bastardo que vino a matarlo dijo lo mismo. Entonces le grita enfadado, preguntando de qué tonterías está hablando todo el mundo y niega ser un yokai. Ella le ordena que se calle, diciéndole que solo le mantuvo vivo porque pensó que podría ser útil, amenazándole con que puede ejercer su espíritu en cualquier momento. Añade que ningún humano posee un cuerpo como el suyo. Do-jin mira su pecho y ve una herida que se cura de una manera sobrenatural, lo cual le asombra. Ella le explica que un yokai, incluso si sus extremidades son cortadas y su corazón es perforado, puede regenerarse mientras su cabeza esté intacta al igual que los insectos. Después de un momento de silencio, Do-jin le hace una pregunta. ¿Qué demonios es un yokai?
Ella empieza a explicar, diciéndole que son seres que roban cuerpos humanos. La exorcista continúa su explicación a Do-jin, aclarando que los yokai se esconden entre ellos en forma humana. Mientras tanto, en la instalación de tráfico de personas, el policía encubierto, Kyung-min, parece conmocionado al absorber esta horrible verdad. Kyung-min observa a uno de los secuestradores acercarse a los cautivos. El secuestrador rompe algunos de sus cuellos, lo cual aterroriza inmensamente a Kyung-min. Les grita, llamándolos bastardos dementes por matar a gente a sangre fría. El señor Wai responde con calma, explicando que aún no están muertos, y que solo dañó sus vértebras cervicales para ponerlos en un estado de parálisis total. Añade que en este estado, pueden ver, oír y sentir miedo, pero no pueden moverse. El señor Wai sonríe siniestramente, anunciando que esta es la especialidad de su empresa, humanos frescos impregnados de miedo maduro, un producto destinado a clientes que tienen dificultades para cazar por sí mismos. Kyung-min grita de nuevo, preguntando de qué tonterías está hablando, y le dice que la policía rodeará el lugar en cualquier momento. Jura que pasarán el resto de sus vidas en prisión, pero el señor Kwai le ignora. De repente, el jefe de policía, Hang Seon-cheol, aparece comentando el delicioso aroma que emana de su miedo. Esto deja a Kyung-min atónito y confundido. El jefe Sang alaba los esfuerzos de Kyung-min en la vigilancia de la banda Hou-yeon. Entonces el jefe Sang le pregunta al señor Kwai si Kyung-min es uno de los platos especiales que preparó, y el señor Kwai confirma con una sonrisa, ofreciéndose a prepararlo para él. El jefe Sang se niega y dice que prefiere comérselo aquí. Añade que tiene mucha hambre, entonces se mueve hacia los cautivos paralizados. Kyung-min le pregunta a su jefe con incredulidad qué está haciendo. El jefe Sang responde que tiene una reunión en 2 horas y no tiene tiempo de cambiarse de ropa. Le ordena que se quede quieto, y una sonrisa deforme cosida aparece en su boca, revelando su naturaleza inhumana. Entonces agarra a Kyung-min y admira el plato. La boca del jefe se transforma en una monstruosa flor depredadora, y siente el miedo de Kyung-min, comentando su fragante aroma. De vuelta en el presente, Do-jin le pregunta a la exorcista si los yokai se fusionan con los humanos y se los comen. Ella lo confirma, explicando que algunos crímenes en el mundo humano, como el asesinato, el secuestro y el robo, son en realidad obra de espíritus que se aprovechan de la gente. Continúa su explicación de la naturaleza del trabajo de yokai. Le confiesa que al principio, no sospechaban de él, sino que pensaban que su jefe, Heu Tai-siang, era el espíritu. Sin embargo, más tarde descubrieron que era solo un villano ordinario. Ella le mira seriamente mientras él yace entre la vida y la muerte y describe a Tae-sung como solo escoria humana ordinaria. Do-jin parece silencioso y afectado por el miserable estado de Tae-sung. Do-jin entonces recuerda cuando Tae-sung le preguntó en el pasado, ¿cuánto tiempo planea seguir con esto? Le sorprende su pregunta, recordándole que hicieron una promesa en el pasado de seguir con esto juntos hasta el final. Tae-sung menciona que han pasado 5 años desde su promesa, pero le dice a Do-jin que no tiene que continuar con él hasta el final. Do-jin pregunta confundido sobre la razón de este repentino cambio en su postura. Antes de que Tae-sung pueda responder, Hwa, la amada de Do-jin, aparece. Tae-sung le da la bienvenida y se disculpa por mantener a Do-jin fuera hasta tarde. Entonces le aclara a Do-jin que él no es con quien debería estar cumpliendo su promesa. Le dice que a diferencia del pasado, ahora tiene la oportunidad de vivir su vida como Hon Do-jin y no como un demonio, insinuando que debería elegir una vida normal con Yuja. De vuelta en el presente, Do-jin pregunta ansiosamente a la exorcista cómo puede conocer a ese espíritu de pelo blanco, el señor Kwei. Ella le pregunta qué hará cuando le conozca, y Do-jin responde que el monstruo le arrebató a la persona más preciosa del mundo. Declara con determinación que le matará y salvará a Yuja. La exorcista comenta que si está preparado para luchar contra Kwei, podría ser útil, pero le recuerda que no puede derrotarle en su estado actual. Do-jin le cuenta sobre su sueño y cómo las llamas, Raksasa, le hablaron. Explica que la llama le dijo que cualquier cosa que posea un alma, sea lo que sea, si la ofrece como sacrificio, le concederá poder a cambio. La escena entonces cambia a una ruidosa protesta donde los manifestantes están gritando que la sentencia de prisión de 15 años es una farsa y exigen que el demonio Chogunsik, que asaltó a 11 menores, no sea liberado. Los manifestantes continúan su canto, exigiendo que sea enviado de vuelta a prisión. Un informe de noticias menciona que Chogunsik fue liberado de prisión hace una semana. El informe añade que su residencia está en un estado de caos con manifestantes y activistas de Internet. Un manifestante grita, desafiando a Cho Yeon-sik a salir y enfrentarse a él.
Un livestreamer anuncia que entrará en el lugar tan pronto como su número de espectadores alcance los 1.000. Otro está comiendo 20 tazas de ramen como una forma de rezar por su muerte. El caos y el canto exigiendo su encarcelamiento o muerte continúan. Dentro, Cho Yeon-sik se pregunta enfadado sobre todos los gritos molestos. Murmura para sí mismo que cumplió su sentencia y salió, y ahora está llevando tranquilamente su tobillera de seguimiento. Entonces piensa enfadado que quizás debería salir y matarlos a todos. De repente, siente a alguien más en la habitación. Se da la vuelta, sorprendido, y le pregunta al intruso quién es y cómo se las arregló para entrar. La exorcista aparece y le pide que confirme. ¿La entidad en su sueño prometió darle poder a cambio de una ofrenda? Do-jin, que había estado escuchando todo el tiempo, responde, sí. La exorcista enciende un cigarrillo y dice, bien, entonces hagamos un trato. La exorcista propone el trato a Do-jin, explicando que le dará una lista de villanos sospechosos de ser yokai, y su misión es ir y matarlos. Ella explica el beneficio mutuo de este acuerdo. Si el objetivo es un yokai, es bueno para ella porque puede ejercer su espíritu y bueno para él porque obtiene una ofrenda para aumentar su poder. Añade que si el objetivo es solo un villano humano, deshacerse de él es bueno para el mundo de todos modos. Do-jin acepta el trato pero hace una pregunta. Pregunta cuántos de estos yokai sospechosos hay y si su número es suficiente para que él obtenga el poder necesario para matar a Wai. La exorcista le asegura que no se preocupe, confirmando que cuando se trata de villanos, su número es más que suficiente. En el presente, Do-jin entonces sorprende a Cho Gun-sik con una pregunta sobre su identidad. Aclara su pregunta, preguntando si es humano o un yokai como él. En la instalación yokai, el monstruoso jefe de policía empieza a alimentarse del policía encubierto, Jeong-min. Jeong-min parece estar en un estado de terror absoluto mientras se enfrenta a su destino. Gritando de agonía mientras el monstruo le devora, el señor Kue comenta que el jefe de policía debía tener mucha hambre, entonces pregunta dónde está el otro plato especial. Su subordinado señala a Su. El jefe de policía comenta sobre Su, diciendo que se ve más sabrosa que la anterior, pero se da cuenta de que no muestra ninguna reacción y se pregunta si ha perdido la cabeza, expresando su pesar de que no puede alimentarse del alma en este estado. Sin embargo, decide que está bien porque la calidad de su carne parece ser de primera categoría. En ese momento, Suba piensa para sí misma que está aliviada de que no haya tardado mucho. Abre los ojos con determinación, pensando que ahora puede ir a Do-jin, revelando que había estado fingiendo inconsciencia. El señor Kwei de repente interviene y detiene al jefe de policía, disculpándose de que le traerá otro plato especial y admitiendo que se había equivocado con Su. Anuncia que este humano no es un producto. El jefe de policía se enfurece y se transforma en una forma monstruosa, preguntando cómo Kwei se atreve a interrumpir una comida que ya ha comenzado y gritando que le apetece esta humana. Jura comérsela ahora, pero Wai le dice que sea paciente. Promete preparar otro plato especial para el mañana, pero el jefe de policía estalla en ira, gritando que tiene hambre ahora, no mañana, y le recuerda a Kwei que es él quien le permite dirigir su negocio tan fácilmente. Le grita que no lo ignore. Insulta al señor Kwei, llamándolo un yokai espantapájaros torpe que ni siquiera puede alimentarse de almas. Entonces Kwei coloca su mano sobre la boca del jefe de policía y le dice que se calme. El jefe de policía se disculpa temerosamente, diciendo que perdió el control de sí mismo. El señor Kue le ordena a uno de sus subordinados, Jeurang, que prepare otro plato especial para el jefe para mañana. Jeurang confirma que lo entiende. El señor Kue anuncia que eliminará a Juba de la lista de productos. Sonríe con astucia, justificando su decisión diciendo que su amante parece estar buscándola desesperadamente, insinuando que planea usarla como palanca en el futuro. En otro lugar, se muestran signos del poder de Raksasa curando la mano de Do-jin. La exorcista le explica que el cuerpo de un yokai es muy adecuado para pelear y le recuerda que mientras la cabeza esté intacta, el cuerpo puede regenerarse por completo. Do-jin concluye que de ahora en adelante, todo lo que tiene que hacer es aplastarles la cabeza, y ella elogia su rápida comprensión. Pero añade que hay algo más que debe recordar al luchar contra los yokai, y es que hay dos formas en que los yokai se comen a los humanos. El primer método es shekyak, que literalmente significa masticar y comer carne humana. El segundo método es sikan, que implica absorber el alma usando el miedo humano como combustible. Ella le confirma que un yokai puede absorber el alma de un humano que le teme. Ella le advierte severamente que todavía posee un alma humana, por lo que nunca debe sentir miedo de ellos, pase lo que pase.
Entonces se plantea de nuevo la pregunta anterior de Do-jin. ¿Eres humano o yokai? Srania, mientras se muestra su mano agarrando un pesado martillo en la oscuridad. Do-jin se enfrenta a Chogunsik, que parece ser su primer objetivo. El hombre grita aterrorizado preguntándole a Do-jin quién es y por qué lo está atacando. Pero Do-jin no pierde el tiempo hablando y balancea el martillo hacia su cabeza, aplastándola. El objetivo cae al suelo mientras Do-jin está de pie sobre él, salpicado de sangre. Do-jin llama a la exorcista y le dice que ha eliminado al objetivo y que solo era un humano. Ella pregunta si está seguro de que está muerto, y él responde que sí y que su cabeza estaba completamente destrozada. Ella pregunta con un tono escéptico, ¿en serio? ¿Pero cómo puedes estar tan seguro? Ella continúa su impactante pregunta. ¿Cómo estás seguro de que lo que viste era su verdadera cabeza, Serenia? Pero de repente lo golpean en la cabeza. La incredulidad está en el rostro de Do-jin cuando ve moverse el cadáver. De repente, el cadáver que estaba en el suelo se levanta y se abalanza sobre él. El yokai agarra a Do-jin con fuerza y lo inmoviliza en el suelo mientras él gime de dolor. Do-jin se da cuenta de que la criatura que lo ataca no se parece al humano que acaba de matar. El yokai, que ha tomado una forma monstruosa, lo mira y le pregunta si es un exorcista. Entonces comienza a quejarse, diciendo que siempre es así. Lamenta que los exorcistas no puedan acercarse a los yokai de alto nivel que comen miles de humanos, pero siempre van tras los yokai de clase baja como el que solo se alimentan de almas. Se burla de Do-jin, preguntándole si cree que puede derrotarlo. Lo llama un novato que ni siquiera puede encontrar su verdadera cabeza. El yokai, cuya verdadera forma se revela como una araña, se ríe y le pregunta a Do-jin si está paralizado por el miedo después de ver su verdadera forma. El yokai mira a Do-jin, a quien ha inmovilizado en el suelo, y con calma le dice que esto es bueno porque de todos modos estaba cansado de contenerse. El yokai jura hacerlo pedazos y dar un ejemplo con él, pero Do-jin de repente lo apuñala. El yokai grita en su cara mientras lo sujeta con fuerza, pero Do-jin aparece de repente sosteniendo un pesado martillo y le dice al yokai que habla demasiado, luego pregunta sarcásticamente, ¿esta es tu verdadera cabeza? Luego balancea el martillo con todas sus fuerzas contra la cabeza del yokai. El yokai grita de agonía, incapaz de creer que un simple humano se atrevería a hacerle eso. Do-jin le dice que podía darse cuenta por sus movimientos. A pesar de su apariencia aterradora y su fuerza bruta, está claro que nunca ha estado en una pelea real antes. La cabeza del yokai está completamente aplastada bajo el peso del martillo, pero en sus últimos momentos, el yokai logra agarrar a Do-jin. Se burla de él, preguntándole qué va a hacer ahora sin su martillo y jura romperle la espalda. Se muestra a Do-jin luchando contra el fuerte agarre del yokai, luego Do-jin lo golpea con la cabeza con fuerza en la cabeza. Luego habla con frialdad, diciendo que tenía curiosidad por saber qué tipo de criaturas asombrosas eran los yokai, pero agrega sarcásticamente que todo lo que saben hacer es asustar a la gente y chantajearla y que no son diferentes de los matones del vecindario. El yokai moribundo lo mira confundido y le pregunta qué es realmente, mientras los ojos de Do-jin brillan con una aterradora luz blanca. Las palabras de la exorcista resuenan en la mente de Do-jin, advirtiéndole que un yokai puede absorber el alma de un humano que le teme y que nunca debe temerles. Do-jin comienza a reír. La exorcista le pregunta por qué se ríe. Do-jin continúa riendo y piensa para sí mismo, burlándose de la idea del miedo, preguntándose si alguien piensa que todavía posee una sola pizca de ese sentimiento. Añade que es imposible para él sentir miedo, especialmente hacia aquellos que le quitaron todo. Se para sobre el cuerpo destrozado del yokai y declara que de ahora en adelante, no es él quien debe sentir miedo, sino ellos. El recuerdo de la masacre de su clan parpadea en su mente, la fuente de su fuerza sin miedo.